Buenos días, alumnos. Vamos a continuar la clase de inflamación con lo que son los mediadores de la misma, mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación son un conjunto de sustancias que son capaces de iniciar y de regular la respuesta inflamatoria. Estos mediadores participan tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. En esta clase vamos a hacer énfasis a los primeros. Estos mediadores tienen dos orígenes, se forman de dos maneras. A través de las células inflamatorias, macrófagos activados, células dendríticas, mastocitos, los leucocitos, las mismas células endoteliales son capaces de producir algunos de estos mediadores, y otros son proteínas que están normalmente presentes en el plasma y son producidos principalmente por las células del hígado, los hepatocitos. Es común que en la inflamación la síntesis de los hepatocitos de estas proteínas aumente. Los mediadores de la inflamación se pueden categorizar, se pueden agrupar en cuatro grandes categorías, ¿no? Son las aminas vasoactivas, los derivados de lípidos, principalmente los derivados del ácido araquidónico, las citoquinas y aquellos que están en el plasma, siendo el más importante los derivados de la cascada del complemento. Estos mediadores tienen características comunes, por ejemplo, son liberados frente a productos de microbios o restos de células necróticas. Recordar que inflamación aguda no necesariamente es activado siempre por microorganismos, puede ser por otros mecanismos. Estos mediadores también tienen otra característica que tienen tiempo de vida media muy corto, de unos minutos máximo unas cuantas horas. Así como se forman, rápidamente son degradados. Otra cosa importante es que un mediador puede estimular la liberación de otro mediador, potenciando el efecto. Una característica adicional que tienen que recordar es que un mediador no necesariamente hace una sola cosa, ¿no? Tiene varias acciones entre sus características. Muy bien, vamos a hablar de una manera resumida de los mediadores más importantes en la inflamación aguda. Vamos a empezar con las aminas vasoactivas. Aquí están representados por dos moléculas, siendo la principal la histamina y secundariamente la serotonina. Esta histamina se encuentra ya depositada de manera preformada dentro de los gránulos de algunas células, siendo la fundamental el mastocito. Pero también lo podemos encontrar en basófilos y en plaquetas. ¿Cuáles son los mecanismos que liberan la histamina? La injuria física, los anticuerpos y aquellas sustancias derivadas del complemento que se le conoce como anafilotoxinas. Cuando la histamina actúa sobre los vasos, va a producir una dilatación de los mismos y va a incrementar la permeabilidad vascular. A través de sus receptores H1, esta acción ocurre principalmente en las vénulas postcapilares. Sabiendo esta acción en este receptor, saben que hay antihistamínicos que bloquean a este receptor, evitando la acción de la histamina en la inflamación. La segunda categoría son aquellos productos derivados del ácido araquidónico. Incluye tres clases de moléculas: las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipoxinas. Los dos primeros, que se le conoce como eicosanoides, van a participar en cambios vasculares y en los cambios celulares de la inflamación aguda, justo lo que hemos visto en la clase anterior. Estos productos derivan del ácido araquidónico, que a su vez son liberados de las membranas celulares por acción de una fosfolipasa, que es la fosfolipasa 2. A partir de aquí, distintas enzimas se van a encargar de la síntesis final de estos productos, ¿no? Recordar la ciclooxigenasa para las prostaglandinas y la lipoxigenasa para los leucotrienos. Y recordar también que no hay un solo tipo de enzima, hay variantes. Una cosa adicional es que las lipoxinas, que también derivan en esta familia, tienen una acción opuesta en la inflamación. Son capaces de inhibir la inflamación, evitando el reclutamiento de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos. Si no hay neutrófilos, no hay inflamación aguda. Aquí vamos a tener una tabla comparativa de las distintas características entre las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas son liberadas por una serie de células, como los mastocitos, macrófagos activados, células endoteliales, entre otras. Básicamente producen vasodilatación, ¿no?, a excepción del tromboxano A2, que justamente hace lo contrario, hace vasoconstricción, y también pueden participar en el incremento de la permeabilidad vascular en menor medida.
Adicionalmente, las prostaglandinas son responsables del dolor y la fiebre característicos de la inflamación aguda. Los leucotrienos, por su parte, son producidos por leucocitos y mastocitos. Su acción fundamental es hacer vasoconstricción, aumentar la permeabilidad vascular y producir broncoespasmo. Esta molécula es fundamental en la fisiopatología del asma bronquial. De hecho, hay hasta medicamentos que bloquean la acción de los leucotrienos en esta enfermedad. Aquí podemos ver cómo se originan estas moléculas. Aquí tenemos los fosfolipos de la membrana celular, ¿no? Que a través de las fosfolipasas vamos a liberar el ácido araquidónico. Vean que este paso es inhibido por los esteroides, ¿no? Los glucocorticoides son potentes inhibidores de la inflamación. Una de sus acciones para inhibir la inflamación es inhibiendo a esta fosfolipasa. A partir de aquí vamos a tener dos vías, la de la ciclooxigenasa que da origen a las prostaglandinas y de la lipoxigenasa que da origen a los leucotrienos. Esta ciclooxigenasa, que son de dos tipos, la COX-1 y la COX-2, recordad que la COX-2 solo se expresa en momentos de inflamación, mientras que la COX-1 se expresa tanto en inflamación como de manera constitutiva, siempre está presente en las células, puede ser inhibido por una serie de moléculas como la aspirina, indometacina, AINES en general. Hay algunos medicamentos que actúan exclusivamente sobre COX-2, ¿no? Siendo más efectivos en la inflamación. Y a partir de aquí se van a liberar una serie de prostaglandinas, ¿no? Obviamente cada paso involucra enzimas distintas, que no es motivo de la clase estudiarlas. Recordar que la prostaciclina, por ejemplo, que es una de las prostaglandinas más potentes, causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. El tromboxano A2, por el contrario, hace vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria, ¿no? Entre prostaciclina y tromboxano tienen acciones opuestas. Por su parte, las otras prostaglandinas, como la prostaglandina D2 y E2, producen vasodilatación y pueden incrementar algo en la permeabilidad vascular. La 5-lipoxigenasa puede ser inhibida, ¿no? Hay inhibidores de esta enzima. Esta va a dar origen a los leucotrienos, ¿no? Que tienen una serie de acciones, ¿no? Algunos de ellos participan en quimiotaxis, como el leucotrieno B4, otros producen broncoespasmos y aumentan la permeabilidad vascular. Y vean que también hay antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿no? Moléculas que son capaces de bloquear este receptor y por lo tanto evitan la acción de estas moléculas. Acá, a través de otra vía paralela, se producen las lipoxinas, ¿no? A través de la 12-lipoxigenasa. Vean que las dos más importantes, la lipoxina A4 y la B4, inhiben la inflamación evitando el reclutamiento de las células. Aquí tenemos las principales acciones de los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Por ejemplo, vasodilatación y vasoconstricción. Vean que estos derivados del ácido araquidónico pueden hacer ambas funciones, pero obviamente las moléculas son distintas, ¿no? Para la vasodilatación, la prostaglandina I2 es la más importante, en menor medida las prostaglandinas E y D. Para la vasoconstricción, la prostaglandina más importante es el tromboxano 2 y hay un grupo de leucotrienos que también hacen esta función. El incremento de la permeabilidad vascular es principalmente a cargo de los leucotrienos, aunque algunas prostaglandinas también lo pueden hacer. Vean que algunos leucotrienos participan en lo que es quimiotaxis y adhesión leucocitaria, y en la contracción del músculo liso, ¿no? Participan algunas prostaglandinas, ¿no? Leucotrienos también, sobre todo en el músculo bronquial. La tercera categoría, o la tercera familia de mediadores de la inflamación está constituida por las citoquinas y las quimoquinas. Las citoquinas participan tanto en inflamación aguda como en crónica, ¿no? En las que participan en la inflamación aguda son dos las fundamentales, que es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Ambas son producidas por macrófagos activados y de células dendríticas. Recuerden las vías como estas citoquinas son expresadas, eran a través del reconocimiento de agentes extraños o de noxas, como son los receptores tipo TOL y el inflamosoma, que fue motivo de la clase anterior. Estas dos citoquinas tienen bastantes acciones parecidas, algunas con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, una participación importante de ambas es que son capaces de activar el endotelio, haciendo que la célula endotelial exprese una serie de moléculas como selectinas e integrinas que son fundamentales para la adhesión del leucocito.
También son capaces de reclutar y activar neutrófilos y macrófagos. La interleuquina 1 tiene una función muy puntual que es activar el fibroblasto para que pueda sintetizar colágeno. Ambas moléculas participan en la respuesta sistémica de la fase aguda, capaces de producir fiebre, por ejemplo. Y una cosa importante del factor de necrosis tumoral es que esta molécula aumenta o acelera el catabolismo proteico y son capaces de suprimir el apetito. En condiciones donde esta molécula se encuentra muy activa durante mucho tiempo, aparece una alteración clínica que es la caquexia, ¿no? Que es muy característico en inflamaciones de mucho tiempo y en cáncer, ¿no? Donde lo vamos a volver a ver. Aquí tenemos las tres categorías de efectos que producen estas dos citoquinas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Vamos a ver que tenemos acciones locales, ¿no? Tenemos efectos protectivos sistémicos, y ya cuando estas citoquinas aparecen en demasiada cantidad en situaciones muy agresivas, tenemos efectos sistémicos patológicos. Entre los efectos locales, alteran el endotelio para expresar estas moléculas de adhesión y también pueden aumentar la permeabilidad vascular. Vean que son capaces de activar los leucocitos, ¿no? Para que hagan su función o inclusive producir más citoquinas y quimoquinas. Y algunas citoquinas son capaces de activar linfocito T, por ejemplo, interleuquina 1 junto con interleuquina 6 son importantes para que se secrete una forma especial de interleuquina, que es la interleuquina 17, que lo vamos a ver en ciertas situaciones inflamatorias. Entre los efectos sistémicos tenemos que la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral actúan a nivel del centro del hipotálamo, el centro termorregulador, produciendo fiebre. Estas moléculas actúan en el hígado para producir los reactantes de fase aguda, ¿no? Como la proteína C, el aumento de fibrinógeno, y también actúan sobre la médula ósea para producir más leucocitos y estimular la salida de estas células a la sangre. En condiciones ya patológicas, cuando estas moléculas aumentan mucho, como por ejemplo una sepsis o inclusive en el shock séptico, los efectos de estas moléculas son mucho más dañinos. Por ejemplo, tenemos que el factor de necrosis tumoral en el shock séptico son los responsables de disminuir el gasto cardíaco, teniendo un efecto tóxico sobre las células miocárdicas. Son capaces de estimular la caja de coagulación produciendo trombos, ¿no? Y actúan a nivel del músculo esquelético, volviendo a las células resistentes a la insulina, incrementando el nivel de glucosa en la sangre en estos casos. El segundo grupo de estas moléculas son las quimoxinas, ¿no? Las quimoxinas son pequeñas proteínas que no pesan más allá de 8 a 10 kilodalton, cuya función principal es atraer a los leucocitos al sitio de la acción. Y pueden atraer una distinta variedad de leucocitos al sitio de la acción. Estas moléculas, que son más de 40, se catalogan o se agrupan dependiendo de cómo están dispuestos o separados sus residuos de cisteína en su estructura primaria de la proteína. Entonces, teniendo como característica cómo están separados estos residuos de cisteína, tenemos 4 tipos, ¿no? El primer tipo de quimosinas son las que tienen este orden CXC, es decir, las dos residuos de cisteína están separados por un aminoácido. Aquí la más importante es la interleuquina 8, ahora llamada CXCL8, cuya función fundamental es atraer neutrófilos. La segunda categoría son las quimosinas, que en su estructura primaria tienen dos residuos de cisteína uno junto al otro, sin ningún aminoácido en el medio. Estos son mucho más variados, son capaces de atraer más monocitos, basófilos, linfocitos e inclusive eosinófilos. No son muy selectivas, es decir, varias moléculas pueden atraer varios tipos de células. Entre las quimosinas más importantes de esta categoría están la CCL2, CCL3, el MIP1-alfa y el MCP1. Dentro de esta categoría también se encuentra otra molécula que es la eotaxina. Esta molécula, a diferencia de todas las otras, esta sí es específica para el eosinófilo. Su función es atraer al eosinófilo a los sitios donde son requeridos. Muy importante en los fenómenos de hipersensibilidad y sobre todo en el asma bronquial, donde lo volveremos a ver. Tercera categoría es aquellos grupos de quimosinas donde pierden el primer o el tercer residuo de cisteína, por lo tanto se quedan con uno solo. De esta categoría, a veces más importante es la linfotacnina.
La linfotamina, también conocida como XCL1, tiene como función atraer linfocitos. Y existe una última categoría donde tenemos esta composición, esta estructura CX3C, quiere decir que entre los dos residuos de cisteína hay 3 aminoácidos en el medio, siendo la molécula más importante la fractalquina, también conocida como CX3L1, y esta tiene una función de atraer monocitos y linfocitos T. Entonces, el papel de las timosinas en la inflamación aguda es expresar los ligandos de selectinas e integrinas en los leucocitos, ¿no? Y atraerlos hasta el sitio de la necrosis. Recuerden que estos ligandos de selectinas e integrinas son necesarios para que el leucocito pueda abandonar el vaso sanguíneo. Y a partir de ahí, una vez que abandone el vaso sanguíneo, irlo jalando, irlo llevando hasta el sitio donde es requerido. Muy bien, aquí tenemos un resumen de las principales citoquinas y quimosinas, ¿no?, que produce el organismo. Vean ustedes, ¿no?, está el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, toda una gran familia de quimosinas, ya sabemos que son como 40, e interleuquina 17. Vean que la gran mayoría de estas moléculas son producidas por macrófagos activados, ¿no? Secundariamente, células mastocitos, células endoteliales, inclusive células epiteliales pueden hacer. Estas dos primeras comparten características muy similares, ¿no?, capaces de alterar el endotelio para expresar moléculas de adhesión, son capaces de estimular otras células para que secreten otras citoquinas, son responsables de los efectos sistémicos de la inflamación. La interleuquina 1 además juega un papel importante en la fiebre, la interleuquina 6 importante como reactante de fase aguda. Entre las quimosinas, recuerden, la función es reclutar leucocitos para el sitio de la inflamación, ¿no?, y migración de algunas células en tejidos normales, ¿no?, cuando no hay inflamación, ¿no? Estas también tienen un papel importante en eso. Y la interleuquina 17 es importante para reclutar y movilizar neutrófilos y monocitos en ciertas condiciones de inflamación. Finalmente, la cuarta categoría son aquellos productos derivados de proteínas plasmáticas, y de ellos destaca de manera importante la cascada del complemento. Los productos de esta cascada de complemento tienen varias funciones en inflamación aguda. Participan en opsonización, en aumento de la permeabilidad vascular, participan en quimiotaxis, y finalmente el producto final de esta cascada es formar el complejo de ataque para la destrucción de microorganismos, ya que es una molécula que es capaz de formar un poro, ¿no?, rodeado de proteína que se inserta en la membrana del microorganismo, altera su equilibrio homostático entre líquidos y electrolitos y termina destruyendo la célula. La cascada de coagulación está conformada por un conjunto de 9 proteínas que normalmente se encuentran inactivas en el plasma y que bajo distintos estímulos termina siendo activada. El punto crítico, el más importante en esta cascada, es la ruptura de la proteína C3 para transformarla en C3A y C3B. Esta activación de la proteína C3, que es clave, se puede hacer a través de 3 maneras: a través de la vía clásica, a través de la vía alterna, generalmente por inmunoglobulinas, y a través de la vía de la lecitina. Esta vía del complemento, recuerden ustedes que también tiene, así como se activa, tiene que también tener moléculas que la inactiven cuando ya no es necesario. Entre los inhibidores de esta cascada está el inhibidor C1, el factor de aceleración de la desintegración, con sus siglas DAF en inglés, y el factor H. Recuerden que la pérdida de estos inhibidores están asociados a ciertas enfermedades específicas, ¿no?, como hemoglobinuria policística nocturna, como síndrome urémico hemolítico, etc. Aquí tenemos en el gráfico cómo se activa la vía de complemento, siendo el punto clave la activación de la molécula C3. Vean las 3 vías: la vía clásica por los anticuerpos, la vía alterna por el propio microorganismo, y la vía de la lectina, que es a través de las uniones unidas a manosa, ¿no? Cualquiera sea las vías, tenemos una ruptura del C3A y del C3B, y a partir de aquí van a seguir la cascada para producir diversos mediadores, cada uno con funciones muy peculiares. Por ejemplo, las fracciones C3A y C5A son importantes para activar y reclutar primero y activar después el leucocito, lo cual hace que el leucocito sea capaz de fagocitar y de destruir bacterias.
Recuerda que también son importantes el C3b para la opsonización junto con la inmunoglobulina, hace que la célula, el fagocito, le sea más fácil imbuir al microorganismo y destruirlo. Y finalmente recuerda que el producto final de esta cascada es la formación del complejo de ataque, ¿no? Que forma un poro en la membrana, destruyendo finalmente al microorganismo. Otra categoría, otros grupos de proteínas plasmáticas que son importantes en inflamación, involucran lo que es cascada de coagulación, asociado mucho al sistema fibrinolítico, y el cascada de quininas. La cascada de coagulación, ustedes ya la están conociendo en el curso del sistema hematopoyético. Algunos de estos factores tienen un papel limitado en inflamación. De la cascada de las quininas, la más importante es la formación final del bradichinina, que tiene que ver mucho con lo que es dolor en inflamación y alteración de la permeabilidad vascular. Recuerden que la cascada de coagulación, así como el producto final de la fibrina, también tenemos que activar un sistema fibrinolítico para evitar que esta fibrina se acumule, y el producto más importante es la formación de plasmina. La plasmina no solamente es necesaria para quebrar o fraccionar la fibrina, sino también es importante como un mediador en la aceleración de ciertos componentes de la cascada de complemento. Vean que todas estas vías tienen en común al factor 12 o factor de Hahnemann, ¿no? El cual a través de varios tipos de rutas, ¿no?, se activa y es el responsable de la activación de todas estas tres vías. Al final, aquí en los rectángulos en colores tenemos los 4 derivados de la cascada de las proteínas plasmáticas más importantes en inflamación. Ya les dije, más importante es la cascada del complemento, pero también la cascada de las quininas, la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico que están asociados a inflamación. Finalmente, ya para terminar, vamos a ver algunos otros mediadores en la inflamación. Los más importantes son el factor de activación plaquetaria, por sus siglas PAF, por sus siglas en inglés, y los neuropéptidos. Este factor de activación plaquetaria es un producto derivado de los fosfolípidos que obviamente producen agregación de las plaquetas. Es producido por plaquetas, mastocitos y leucocitos, siendo las más importantes de ellos. La activación de o la función de este PAF es bien peculiar. Es capaz de producir vasoconstricción y broncoconstricción. Sin embargo, cuando es a bajas dosis, es capaz de producir un efecto inverso, producir vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular. Se han generado muchos intentos por tratar de bloquear esta vía, pero no se ha conseguido ningún fármaco que bloquee efectivamente a esta molécula. De los neuropéptidos, recordad que son secretados por nervios sensitivos y por leucocitos. Los más importantes son la sustancia P y la neuroquinina. Y de estos, la sustancia P es importante porque participa en las vías del dolor, la regulación de la presión arterial, es capaz de estimular células endocrinas para la secreción de hormonas y aumenta también la permeabilidad vascular. Entonces aquí lo que tenemos finalmente es un cuadro resumen de las distintas categorías de mediadores de la inflamación que hemos visto, las células que la producen y las acciones. ¿No? Vean que una molécula, un mediador, tiene múltiples acciones, tal vez algunas acciones más importantes que otras, ¿no? Recordar eso. Y aquí tenemos histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, ¿no? Las quinosinas, el factor de activador plaquetario, el sistema de complemento y las quininas, ¿no? Y vean aquí las múltiples acciones que pueden llegar a hacer. Es importante tener una idea general de cada molécula, qué función es la que hace, ¿no? Y así como cada molécula hace una función, también es importante verlo de la otra manera, es decir, viendo las reacciones de la inflamación, qué moléculas son las principales que hacen este efecto. Por ejemplo, vasodilatación, ¿quiénes participan? Histamina y prostaglandinas. Incremento de la permeabilidad vascular, ¿quiénes son los principales? Histamina, algunos productos de la cascada de complemento, ciertos leucotrienos. Lo que es quimiotaxis, lo que es reclutamiento de leucocitos y activación, participan citoquinas, quimosinas, derivados de la cascada de complemento, leucotrienos B4. Fiebre, que es tan característico de la inflamación aguda, está a cargo de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. El dolor, característico, uno de los signos cardinales en la inflamación aguda, está a cargo de las distintas prostaglandinas y de la bradichinina. Y el daño de tejido, que es un efecto final, una consecuencia de la inflamación aguda, está a cargo de enzimas lisosomales derivadas de los leucocitos
y algunas radicales libres derivados del oxígeno. Muy bien, muchachos. Y con esto hemos terminado la clase de mediadores de la inflamación. Muchas gracias.